Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a esta actividad del Círculo. Yo simplemente quiero dirigiros unas palabras para deciros que esta actividad pues, responde un poco a las inquietudes de nuestros asociados en la última encuesta que realizamos, puesto que una de las líneas donde parece que había más interés en seguir formándose y conocer las últimas tendencias era este conjunto que hemos denominado branding y comunicación, donde también un intangible como la reputación encontraría un poco el hueco, ¿no? Yo creo que la mejor manera de evitar estas crisis es, pues ya lo sabéis, el elevado cumplimiento de la norma, el hacer las cosas bien, el satisfacer a nuestros clientes, el dar una imagen de organización confiable. Pero también es cierto que estamos viviendo un entorno pues, cada vez mucho más convulso, más inestable, con más incertidumbres, donde hay muchísimos factores que nosotros no podemos controlar, de manera que debemos de ser proactivos y, por lo tanto, tratar de gestionar esta reputación de una manera consciente. Y para ello, pues tenemos hoy, nos acompaña, ya lo tenéis la información de la convocatoria, a Eduardo Hernández, Aznar, que él es de aquí, de nuestra tierra, pero que sus actividades la han llevado por medio mundo. Él es MBA Executive y licenciado en Ciencias de la Información, y aunque hace pocos meses que se ha incorporado a este último proyecto suyo, en concreto en octubre del 2020, al equipo de la Boutique de Comunicación y Riesgos, Señor Lobo y Friends, lleva una experiencia a sus espaldas de más de 15 años gestionando en empresas internacionales, en organizaciones de gran calado, toda la parte de riesgos, de relaciones internacionales y de gestión de la reputación. Por lo tanto, creo que nos va a poder dar una visión bastante completa, como dice el título, de la vacuna contra esta crisis corporativa. También me gustaría destacar que ha sido colaborador durante mucho tiempo de Llorente y Cuenca, que sabéis que es una consultora que aquí en España es muy reconocida como una de las más especializadas en reputación, concretamente en la etapa en la que estuvo trabajando por Guatemala. Nada más, yo le voy a dar ya la palabra porque creo que lo interesante es escucharle a él. Sí que por la mecánica os voy a rogar, sabéis que estáis silenciados, las personas que tengáis alguna pregunta podéis ir volcándolas en el chat o esperar a que él finalice su exposición, que durará aproximadamente 40-45 minutos, para tener luego un rato para conversar y que nos responda a las dudas y tratar de acabar, como siempre, en el plazo que nos marcamos de 1 hora máxima para que todo el mundo pueda tener su agenda debidamente organizada, ¿de acuerdo? Entonces podéis ir trasladando las preguntas en el chat o podéis guardarlas para el momento en el que se os dé la oportunidad de presentarlas directamente al ponente. Gracias, Eduardo, por compartir este tiempo con nosotros y cuando quieras. Vale, yo comparto pantalla, ¿puedo? Te doy el privilegio. El privilegio. Sí, dame un segundo y Muy bien. te doy. Ya puedes, Edu, cuando quieras. Vale. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, a Círculo de Directivos de Alicante por invitarme a dar esta charla. Bueno, charla rara, porque estamos aquí ya todos acostumbrados a esto, ¿no? No es lo mismo, efectivamente no es lo mismo, y estamos viendo cómo está cambiando el hábito precisamente por la forma de enfocar la comunicación, valga la redundancia. Iba a decir una asignatura, porque al final con las clases y todas estas cosas, pero bueno, no deja de ser un espacio para poder compartir. Además, me alegro que hay varios colegas de la profesión que se encargan también de la gestión de comunicación, la gestión de crisis, con lo cual me alegro también, estoy deseando que llegue el turno de intercambio de comentarios o de preguntas para poder ayudar, porque yo al final, humildemente, pues me dedico un poco a lo de vosotros, solo que, bueno, pues circunstancias de la vida me han llevado por otros caminos a trabajar también en el ámbito de la gestión de intangibles y de cómo se maneja esto hoy en día, que va cambiando. Mi padre es anatomopatólogo y siempre pues, está dedicado a la investigación, ¿no? Para averiguar las enfermedades. Pues nosotros tenemos que leer casi más, y a veces en inglés también, para reciclarnos continuamente de cosas que van saliendo nuevas. Acabo de enterarme hace nada, bueno, hace relativamente poco como vosotros, que hay una red social nueva que está pegando un tirón tremendo, que es Clubhouse y tal y cual. Esto no para, y a mí ni me ha dado tiempo a meterme como usuario en Clubhouse, os imaginaos, ¿no? Entonces, nada, voy a tratar de comentaros algunas claves de cómo vemos en Señor Lobo en Friends el panorama
de la gestión de intangibles y seguramente compartamos muchas inquietudes en cuanto a cómo se ven por parte de las organizaciones internas o de clientes el tema de la crisis, que normalmente el 80% sigue siendo reactiva, y vamos a ver cómo tenemos que trabajar y fomentar la creación de valor de la prevención. Es decir, cómo tenemos que trabajar no en crisis, y a todos nos ha pasado, y Caterina, creo que comentamos hace poco ahora que falta conciencia quizás en Alicante y en otras partes de España y del mundo sobre el tema de la conciencia en la prevención, porque una crisis al final es una consecuencia de no tener un buen plan de prevención o de tratamiento de gestión de intangibles. O sea que al final vamos un poco por eso, ¿no? Recuerdo que hace poco, y ya empiezo, si no se me come el tiempo. Edu, una cosa solo, estás compartiendo la pantalla en chiquito, o sea, estás Sí, con sí. la... Ah, vale. Pon Sí, no la te preocupes. pantalla completa, si quieres. Y lo tengo, además, Ahí, me perfecto. recuerda que como no veo bien, Vale, voy a poner perdona. las gafas ahora. Entonces, Disculpa. básicamente me dijeron, oye, Eduardo, ¿por qué no me haces un manual de crisis? Y dije, vamos a ver, ¿te ha pasado algo? No, no te ha pasado nada. ¿Por qué no hacemos un plan de prevención y gestión de riesgos reputacionales? Que realmente eso te va a evitar tener que hacer una cosa muy bonita, con muchísimas florituras, y se va a guardar en un cajón, porque al final se subcontrata y se hace por parte de una agencia de comunicación un super manual bonito, precioso, pero que no se va a usar. Es decir, y tú para cuando tengas una crisis no vas a usar el manual. Tú cuando tengas una crisis que te dan los mandos de un avión a punto de estrellarse con decisión crítica, tú lo que haces es decir, ¿dónde está el protocolo de los 5 puntos en números grandes que yo tengo que apretar para que esto se salve? Pues al final el protocolo es fruto de un manual de crisis, pero el manual de crisis también es fruto de un gobierno corporativo, de una visión, de un propósito y de un plan a largo plazo de relato reputacional bien construido. Con lo cual no es tan sencillo, ¿verdad? Vamos a tratar de dar unas claves y voy a minimizar un poco esto para que pueda ver. Vale, perfecto. Bueno, está muy de moda esta palabra de VUCA. Vamos a ver un poco en detalle cómo vemos nosotros el concepto VUCA de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Volatilidad, efectivamente, no hace falta que os diga a vosotros y vosotras cómo está el tema de la volatilidad en estos momentos, en ningún panorama, en un país del mundo, ¿no? ¿Cómo está el concepto de la incertidumbre? Bueno, pues nos cambian continuamente políticas, continuamente preceptos, continuamente establishment y digamos, modos de actuar y de operar que nosotros damos por supuesto y no vale a lo mejor para nada. Hablamos de valores, hablamos de relativismos y cómo está el tema de la complejidad. Es decir, vivimos en un mundo donde aparentemente todo es más sencillo, pero no, hay muchísimos intereses cruzados, inversiones de diferentes tipos. Este dice una cosa, pero hay que ver por qué la dice, y a lo mejor indagas y la dice porque uno de sus principales accionistas es un contrario a ti. En fin, es un mundo aparentemente simple, pero muy complejo. Y la ambigüedad, pues la doble moral, es decir, por un lado hago lo que hacen todos, que es hacer una responsabilidad social corporativa, pero por otro lado veo que me interesa solo la única cuenta de resultados, que es la económico-financiera, con lo cual yo siempre hablo de 5 cuentas de resultados, ¿no? La económico-financiera es, por supuesto, la que garantiza la sostenibilidad fundamental, pero está también la de contribución, la del talento, la de la integridad, en fin, esas son las expectativas que al final conforman la reputación, la percepción de nuestros públicos de interés, ¿no? Desafiemos todo, critiquemos todo. ¿Por qué? Porque es verdad que nos podemos creer lo de que venga de fuentes oficiales, los que estamos aquí sabemos perfectamente que pues, lo que puede decir un diario más o menos reconocido pues, puede tener verosimilitud y hay que ver la coherencia que tiene ese diario en los últimos meses, años. Si ahora viene un tal menganitopérez.com y te dice que, pues, que viene el Papa mañana, pues te lo puedes creer, pero la trayectoria de ese medio hay que ponerla siempre en tela de juicio. Voy rápido porque me quiero detener en otros puntos y esto ya lo sabemos todo, pero es bueno hacer ese preámbulo, ¿no? Este señor, pues para unos es mejor, es un tipo pues que es un héroe, y otro tipo, pues a lo mejor para Estados Unidos efectivamente no, y me lo están buscando, ¿no? O sea, este señor, que seguramente que lo conocéis por el tema del coronavirus, pues fue uno de los investigadores chinos que, digamos, detectaron el COVID allá a finales de 2019 y murió de COVID.
Para China era un traidor que quiso abrir un poco el escándalo, y para el resto del mundo probablemente un héroe que murió por la causa. O sea, sí, hay que ver un poco todo, hay que analizar un poco, y apelo al concepto de complejidad en profundidad, ¿no? Es decir, y dentro de este mundo VUCA, ¿cuáles son los tipos de crisis que hay y qué tipo de empresas tenemos ante ellos? Pues están las crisis de alto impacto, es decir, las que te dejan tieso, entre comillas, si me aceptan el término, el alto impacto que tiene. Veremos algún ejemplo como el Pozo o British Petroleum. El daño reputacional y el impacto es sumamente elevado y puede acaparar pérdidas económicas muy sustanciosas, ¿no? O las de bajo impacto, que bueno, que aparentemente si tenemos sobre todo un buen plan de prevención y gestión de riesgo reputacional, podemos mitigarla con una gestión de crisis aparentemente solvente, aparentemente fácil. Y ante ello tenemos las empresas que son más resilientes, es decir, las más duras ante este fenómeno, las que tienen una capacidad de flexibilidad, de empatía, de asertividad mayor, y las que, por el contrario, y aquí entra la mayoría, las que vivimos o viven en un alambre, que dice, bueno, tú tira y a ver qué pasa. Si nos pasa esto, pues ya veremos cómo lo resolvemos, que es, no quiero dar un porcentaje, pero probablemente la mayoría de las compañías, no solo en España, sino, me atrevo a decir, en Occidente probablemente, ¿no? Y la reputación, bueno, pues sí, es un recurso. En Señor Lobo hablamos sobre todo de recurso y no tanto de activo intangible. Es decir, siempre decimos, bueno, sí, la reputación hay que cuidarla, está ahí, hay que preservarla. Sí, por supuesto hay que preservarla, pero hay que también movilizarla como recurso. Fijaros lo que acaba de decir esta semana el presidente de BBVA, decir, ok, yo me subo un sueldo fijo, vale, bien. Pero los bonos, es decir, los variables a final de año, los quiero ligar a los índices reputacionales que estamos cosechando. Es decir, quiero darle valor tangible a lo intangible, a la reputación. ¿Y por qué? Pues es verdad, bueno, no se puede garantizar el control, sigue siendo obviamente un intangible, otra cosa es que lo queramos movilizar y debe incrementarse, protegerse, preservarse, pero recordemos este dato que es importantísimo, dice, el 35,3% de la capitalización global del mercado, según la red Amos del Global Reputation Value, ahí es reputacional, es decir, se atribuye al concepto reputacional. Y eso es lo más tangible que podemos observar. Acordaros también de que el concepto de Coca-Cola se puede considerar lo que vale Coca-Cola, el 80% ya viene siendo intangible, es decir, reputacional. Coca-Cola no vale tanto en el mercado, si la quisieran comprar, que no sé ni lo que costaría. No vale tanto por sus camiones, por su distribución, sus latas, sus promociones. Lo que vale es lo que se percibe, es decir, la percepción que tenemos los públicos de interés de qué es Coca-Cola. Está hablando un 80% como reputacional. ¿Vale? Otra cosa es que a nivel internacional hablemos del 35% de valor tal. Aquí hay una frase muy clara que dice, existe una probabilidad del 80% de que una empresa que cotiza en bolsa pierda alrededor del 20% de su valor patrimonial en un mes por una crisis reputacional y mantenga esa pérdida 5 años. Es una aseveración fuerte, pero si cogemos los datos desde el año 70-80, donde el valor reputacional de las compañías era en torno a un 20, un 30% como mucho ya en los años 90, vemos como a lo mejor ya en el siglo XXI de entrada estamos hablando ya de casi un 70, un 80% en algunos casos del valor reputacional, es decir, cuenta a las compañías. Lo más novedoso es lo que acabo de decir del presidente de BBVA en el IBEX 35, de ligar los bonos a los índices de reputación que se puedan mensurar, ¿no? Depende, lógicamente, el alcance pues, de la intensidad de respuesta siempre que hagamos con los stakeholders y el tiempo que tardemos en recuperar la confianza en ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a neutralizar el daño sin perjudicar el tema de la defensa legal? Aquí es un concepto muy claro que seguramente conocéis, que es el de la comunicación en litigios. Lógicamente no es lo mismo el juicio, digamos, con terminología jurídica, propiamente hablando, desde el punto de vista de calendario jurídico, que anteponiéndolo blanco sobre negro con el juicio de opinión pública. Sabéis que a veces no tiene nada que ver. Hemos tenido muchos casos, además en Alicante, uno muy sonado mediáticamente también, no hace tanto, ¿no? Vemos cómo no encaja siempre, pues, digamos, la estrategia de comunicación con lo que opina la gente. Entonces,
ahí tenemos que sumar esfuerzos con el equipo legal, plantear diferentes escenarios, alinear relato, alinear estrategia y sobre todo a mí, no lo pongo aquí, pero es lo más importante siempre, que es el calendario. Es decir, a nivel como relaciones institucionales, comunicación política, el calendario, y que se lo digan a Iván Redondo, es fundamental para dominar la agenda de comunicación y de relato reputacional. Y sobre todo en términos de crisis. Cuando estamos hablando de una crisis, el calendario lo es todo. Veremos algún ejemplo que no tuvo en cuenta los calendarios y veremos cómo al final de lo reactivo pasa a catástrofe realmente, ¿no? ¿Y cómo trasladamos ese relato? Pues especialmente a los medios más clave, a los stakeholders más clave, pues con diferentes canales. Es decir, tenemos que identificar los territorios, diferentes territorios donde se movilizan nuestros públicos de interés y saber captar, priorizarlos en primer lugar y saber captar en qué territorio se mueven para utilizar los canales más adecuados. Al final hablamos de conceptos de territorios de conversación, públicos de interés por orden de prioridad, y de qué manera utilizamos ese relato para tratar de captar de manera priorizada la atención. ¿Podemos neutralizar esa desinformación que va a generarnos ruidos si decidimos no hablar? Pues yo no lo recomiendo. No lo recomiendo para nada, porque si vemos que algo va a crecer que no nos gusta, y sobre todo, pues, hablamos de empleados, rumores de pasillos, pues, de competencia, pues, que va a sacar algo que nos puede perjudicar partes del proceso, etcétera, etcétera. Yo siempre soy de la iniciativa de ser proactivo, es decir, de tomar el toro por los cuernos, de enfrentarse a la situación con lo más pronto posible para tratar de mitigar en todo lo posible los problemas. Cuanto más tardemos en tomar conciencia de que tenemos un problema, peor va a ser el resultado, ¿no? Y para evitar todos estos bulos y todos estos rumores, pues hoy tenemos la suerte, pues, las consultoras y las empresas de comunicación, de contar también con estas cuestiones para ayudar a nuestros clientes a desmentir ciertos bulos, a actuar con rapidez, y aunque nunca es suficiente. Lógicamente, a veces sé perfectamente como vosotros que hay empresas o hay organizaciones, mejor dicho, que contratan a otras empresas de comunicación digitales para crear malware, para crear contenido fake que desestabilice determinadas situaciones. Lo hemos visto y está constatado por el CNI cómo Rusia intervino en los conflictos en octubre del 17 en Cataluña. Lo hemos visto. Rusia estaba interesada en desestabilizar y pagó compañías para que medios X, sin decir ningún nombre, pero no tenían esa trayectoria que decía al principio, pues difundían noticias que no tenían mucho sentido. Hace poco, pues antes de la toma de posesión de Joe Biden, vimos como en un medio aparentemente serio, no voy a desprestigiarlo ahora, pero un medio aparentemente serio, vi como Trump, por ejemplo, había sido totalmente absuelto, que había ganado las elecciones y que se iba a revisar el proceso electoral de Joe Biden. Enseguida, pues lo vi ahí, entonces me asusté y empecé a verlo. No me asusté por nada, no soy americano, pero me asusté por la trascendencia de la noticia, ¿no? Y empecé a ver todos los medios importantes del mundo, de cabeceras importantes, en ninguno había absolutamente nada. Con lo cual, esa noticia parece ser que estaba pagada, financiada por algún interés. Eso siempre tenemos que ser críticos, por eso lo digo. El tema de cómo vamos a enfrentarnos a estas situaciones desde siempre, pues con una columna vertebral muy clara, es decir, partir de los valores, de la transparencia. Si no tenemos nada dentro, no podemos comunicar nada afuera. Eso es fundamental. Es decir, luego hablaremos del concepto del storytelling, del story doing, del story feeling y todas estas cuestiones, pero parten de algo. Si no, no podemos construir un relato. Y si no nos vamos a centrar en las personas como eje de actuación, va a ser complicado en un mundo ya que viene muy presionado por el activismo, que viene efectivamente muy fuerte con el tema de la transparencia y de la hipertransparencia, mejor dicho. Entonces ahí vemos cómo las personas y los valores están cambiando un poco hacia eso, ¿no? Bueno, es una opción, insisto. Yo no lo recomiendo porque ahí tenemos efectivamente la posibilidad de no hacer nada. O sea, nadie puede obligar a una organización a decir algo.
y a veces son reacios a contratar el tema de crisis. Se creen que ellos solos pueden. Cada vez eso está cambiando. Cada vez yo sí que noto por terceros o por nosotros mismos cómo las empresas se van asesorando más de cómo pueden prevenir estas cosas con más antelación, con anterioridad. Y el dato es fundamental. Tú te puedes meter la cabeza con la avestruz, pero el 35.3%, recordemos el dato del índice de la capitalización global de mercado, es reputación. O sea, allá tú si quieres estar dispuesto a perder ese 35,3% de lo que puede costar tu compañía porque tu reputación se puede hundir. Hay algunas que ya no solo se hunden, como veremos, sino que desaparecen prácticamente porque el daño es demasiado fuerte, ¿no? Y siempre... Aquí hablamos siempre del tiempo que necesitamos cuando tenemos una crisis y nos ponemos nerviosos porque decimos, bueno, yo necesito tiempo, déjame tiempo, tengo que pensar cómo redactar este statement, qué vamos a decir, el comité de crisis, este no está, da igual, nos vemos tú y yo. Bueno, eso es así en cuanto a que las crisis, normalmente, y vosotros lo sabéis que os dedicáis a esto también, vienen personas que vienen totalmente blancas como la pared. Y vienen tocándote la puerta diciendo, oye, ¿qué hago? No puedo ni pensar. Bien hecho, en el sentido de no porque nos contraten, sino porque tú es mejor que alguien piense por ti cuando tú estás así. Es decir, cuando tú estás omnibulado con tus perspectivas, con tu foro, pues tú no puedes pensar con la claridad que puede pensar un externo, efectivamente. ¿Qué recomendamos siempre aquí? Es decir, trabajar la prevención, trabajar un plan de prevención y gestión de riesgos reputacionales. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, pues porque esto lo que va a hacer es que identifiquemos los riesgos. Es decir, veamos a qué nos podemos enfrentar. Una especie de comité transversal de identificación de riesgos. Vamos a identificar cada uno con las potencialidades y grados de probabilidad o impacto. Esas dos variables siempre tenemos que cruzarlas, ¿no? Probabilidad o impacto. La matriz de riesgo, que seguro que la conocéis. Perfecto. Cuando ya tenemos esos riesgos identificados, pues vamos a ver qué planes de tratamiento podemos ir trabajando según el grado de probabilidad de impacto más rojo o más verde de los que tengamos. Y con eso vamos a trabajar en un plan de tratamiento que no estamos exentos de ninguna crisis, pero se puede perfeccionar tanto y se puede entrenar tanto que llega un momento que tú puedes tener todas las herramientas, como decía al principio, de lo del avión, de los 5 puntos del manual para aterrizar eso. Y tú ya tienes un protocolo basado en todas estas cuestiones. Y ya tienes hasta una app que he llegado a ver donde hay un colaborador que ve que una valla publicitaria se va a caer y antes de que esperar a que se caiga, y luego ya veremos, y que pueda matar a alguien, con las implicaciones que eso lleva, tú llamas, pones un botoncito de la app, le llega al director de reputación y dice, ostras, tenemos que aplicar el protocolo 2 de manual. Perfecto. Y ya está. Se puede llegar hasta ese nivel porque yo ya lo he visto, ¿no? Os pongo algunos ejemplos. No sé si os acordáis, se fue hace ya una década los incendios de Las Rozas. ¿Qué pasó aquí? Pues que aquí, cuando tú eres el culpable de los acontecimientos por negligencia, como este caso aparentemente la dirección de bomberos, pues lo que tú no puedes hacer, aquí casi es mejor meterse la cabeza debajo del avestruz que no insultar a las víctimas llamándolas histéricas. Entonces, aquí hay que saber poner el foco adecuadamente y saber cuándo se tiene uno que moderar o cuándo no, ¿no? Este es un caso, efectivamente, de lo que no hay que hacer. En el caso del Pozo, que lo tenéis más reciente, cuando Jordi Évole, que es un programa, sabéis, muy visto, el de Salvados, bueno, ya no está él, trajo a colación un reportaje sobre el estado de esta compañía, El Pozo, en la granja de cerdos que tiene en Murcia concretamente, pues bueno, ahí vimos cómo, señores, yo tengo estas imágenes, ¿quieren ustedes participar? Y dijo El Pozo, no me interesa, es decir, esto no es mentira, no me lo creo. Bueno, perfecto, nosotros tenemos esto va a salir. Bueno, eso lo negaremos, ¿no? Por poner un ejemplo que sería parecido a la situación, porque no quisieron colaborar. Explota el tema, sale en los medios, se presenta el programa y ponen un tuit ya reactivamente, tarde y mal, diciendo que bueno, que eso es mentira, que lo negamos y que esas imágenes son imposibles, ¿no? Bueno, son imposibles, pero eso ya llegó a las tertulias de los programas, la gente que no se podía creer tal barbaridad. Yo mismo compraba el Pozo en Santo Domingo
A mí me llegó también, ¿qué hago? Ya no sé si voy a comprar esto, ¿no? Entonces, claro, llegas a un momento, la gente me va a creer, ¿no? Digo el caño, en este caso, a Jordi Évole. ¿Me escucháis? Porque me sale un mensaje de internet. Vale. Sí, creo que estamos todos, ¿no? Y entonces, encima esto trasciende al tema alemán, o sea, Alemania. Entonces, esto ya, pues, cruza fronteras. Con lo cual, espera, a ver, me estoy escribiendo a ver si... Vale, se entrecorta, vale. Vale, pues me voy a mover un poquito aquí, a ver si es un tema del wifi. Que eso sí que es una gestión de crisis, que hay que... Ahí no tengo un manual, me habéis pillado ahí. Un protocolo de crisis, ¿no? Entonces, aquí sí, funciona. Entonces, el pozo, luego ya reactivamente, eso es lo que no hay que hacer, ya saca el típico comunicado que todos esperamos, la expectativa de grado de sorpresa es nula. Ya todo el mundo, cuando pasa algo así, sabe que la compañía va a sacar un comunicado diciendo que han puesto medidas, que todo esto ya se estaba haciendo, pero que les ha pillado el toro, que perdón, pero que no va a volver a ocurrir como nuestro querido rey Juan Carlos, que lo siento mucho, no va a volver a ocurrir. Bien, que necesitamos algo más. Hay un paso más. Acordaros también, por ejemplo, del señor, de nuestro jefe de emergencias, que, bueno, lo escuchamos el doctor Simón todos los días y fijaros lo que dijo, que eso le va a marcar de por vida, ¿no? No se escucha el sonido, Eduardo. No se escucha el sonido, ¿verdad? Que se me escucha, a mí no quiere decir que se escuche bien. Vale, de todas maneras, vamos a probar ahora. Básicamente aquí dijo que, bueno, que cada quien quiera ir, que vaya a la manifestación. Perfecto, pues bueno, o sea, este hombre pues estuvo marcado ya muchos meses con este tema. Digan lo que digan, efectivamente, reputacionalmente está impactado por esto, ¿no? Tenemos también el caso, por ejemplo, de nuestro Donald Trump. Efectivamente, aquí ya cuando te saltas totalmente de los protocolos, no tienes ninguna planificación ni plan y ya pues huyes hacia adelante y ya casi te da todo igual, ¿no? A mí se oye bien. Coméntanos tú lo que va diciendo, Edu, porque no se escucha. Ya serían tres voces. Sí. Bueno, vale, básicamente dice, bueno, yo voy a tomarla y si veo que no funciona, pues no funciona. O sea, evidentemente no teníamos ningún plan. El presidente de los Estados Unidos de América no tenía un plan sobre la mayor amenaza sanitaria que teníamos en ese momento. Con lo cual, eso es lo que a mí me asustaba, como a muchos de vosotros probablemente también, que líderes del mundo libre que dicen, pues no tenía un plan para esto y va improvisando con este producto impronunciable. Eso preocupa, eso no genera reputación institucional, que también la tienen que cuidar especialmente ellos, porque son lo que nos representan a todos, ¿no? Esto era bastante preocupante. Al final una empresa está acotada al sector, a la industria y se pueden tomar medidas gubernamentales, pero cuando es una institución es más peligroso. Es más peligroso el daño reputacional porque afecta al país y afecta a lo que presentan sus valores, que son mucho más que los que pueda tener una compañía en concreto. Perdón, si no contesto lo del chat porque es que yo no me apaño bien con la cosa esta. Ah, sí, vale, perdón. Si tenéis alguna pregunta las podéis ir poniendo. Perfecto. Os comento, por ejemplo, el dato este de la empresa de carne mechada de Magrudis. ¿Os acordáis seguro? Porque fue hace nada. Bueno, esto ya no es un daño reputacional. Esto es cuando ya, ¿os acordáis cuando hablaba de los valores de la columna vertebral que tienes que tener de transparencia, centrado en las personas, de tener un código ético o de autocontrol para luego poder tener legitimidad y licencia social para operar
para comunicar y trasladar esos mensajes, bueno, pues ahí es evidente que esta compañía no solo no la tenía, sino que le daba absolutamente igual. Lo que quería era enfocarse solo en la única cuenta de resultados, es decir, la económico-financiera. No tuvo en cuenta las otras 4, la integridad, la contribución, el talento, etcétera, 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 ¿no? Y vimos como este tema, por ejemplo, vale, pues daño reputacional, perfecto, pero fijaros en la estadística. O sea, es una estadística de detenciones, una estadística de víctimas mortales, de abortos, de retirada de los productos, de indemnizaciones. Es decir, ya no solo, obviamente, hizo desaparecer esta empresa, que más que nada porque sus responsables estaban detenidos, sino que era insalvable ya casi para el sector de la carne mechada y de la industria cárnica, que tuvo muchísimos problemas. Y ya no solo afectó a la industria cárnica, afectó también a la Junta de Andalucía, que los pobres, yo creo que recién llegados a la Junta, al nuevo gobierno, pues se encontró con esto y no lo hizo bien porque se descoordinó, no tuvo digamos, la diligencia de poder coordinar bien este asunto, y fue un rifirrafe de dimes y diretes que dio esta inestabilidad, disculpen, institucional y descoordinación. Esto incluso provocó que, bueno, 10 días después, el famoso comunicado esperable de una crisis que yo cada vez soy más escéptico porque, insisto, tenemos que ir mucho más allá de un comunicado corporativo bien estructurado. Se da por hecho que lo vas a mandar, ojo que no lo mandes, pero se da por hecho que se lo vas a mandar. Hay que trabajar mucho más que la prevención, yo insisto. Es decir, vale, hay un concepto muy, muy clásico en la gestión de riesgos, que es el hacer amigos antes de la fiesta. Se me explico. Siempre decimos cuando pasa un evento inesperado, que es un eufemismo para llamar crisis, cuando pasa esto, bueno, pues vienen los bomberos, viene la furgoneta de la prensa y bueno, tenemos estas cuestiones que solventar en el momento. ¿Qué pasa si nosotros nos hacemos amigos antes de que eso ocurra? Es decir, tenemos en cuenta estos públicos de interés que se llaman EMONs, Emerging Multi-Organizational Network, que llaman los británicos, bueno, los anglosajones, y en ese caso tenemos en cuenta que hay que un relacionamiento con todos esos públicos de interés antes de esa fiesta. Porque cuando pasa un incendio, en este caso, pues bueno, si somos amigos del bombero, no va a desaparecer el incendio, pero va a haber una fluidez de comunicación mucho mayor con la prensa también, con las autoridades también, etcétera, etcétera, etcétera. Eso forma parte, ese plan de relacionamiento forma parte posiblemente de un plan de tratamiento de un riesgo identificado. Pero tenemos que tener en cuenta básicamente como concepto el hecho de la antelación, de la anticipación, de ser proactivos y de identificar este riesgo como potencial y haberle puesto una vía de solución para que tratar de que no ocurra. Es decir, desactivar el riesgo definitivamente para que no vuelva a ocurrir, pero si es imposible la probabilidad que pueda ocurrir, pues entonces hay poner barreras para tratar de reducir el impacto. Efectivamente, no hace falta ser muy listo para saber que estas personas de esta compañía Valvulis no hicieron absolutamente nada que tenga que ver con la prevención. Pero fijaos que un tema así llegó hasta un tema nacional de la Junta de Andalucía, el impacto del sector cárnico, etc. Os cuento el caso de Vitaldent. Este caso fue distinto porque aquí el golpe fue a la cúpula directiva, es decir, aquí falló un poco el aspecto ético, el aspecto supuestamente de gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Pero hay una base, hay un trabajo de una empresa que está asentada, que tiene muchísimos colaboradores y muchísimos consumidores y clientes durante muchísimo tiempo, en concreto 25 años. Y pues aquí, señor Lobo, pues también tuvo algo que ver en esta gestión y se hicieron aspectos como este que vamos a ver ahora. Vamos a ver el tema de centrados en las personas, cómo vamos a tratar al paciente como el centro, es decir, como el usuario, y cómo vamos a establecer o abrir las manos plenamente con la justicia de colaboración y de estrechez de trabajo. Ahí siempre viendo a los profesionales como el know-how perfecto y la solidez del negocio durante 25 años. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Pues tratamos a las personas, lógicamente, como eje, pero también aperturamos una capacidad de escucha importante. Es decir,
oye, ¿qué dicen nuestros usuarios? Vamos a escucharle, ¿qué territorios de conversaciones tienen? ¿Cómo vamos a hilar una estrategia narrativa para llegarles a ellos? Y sobre todo, escuchando bien, viendo lo que dicen, ¿qué es lo que están demandando? Ok, esa es la capacidad de respuesta y ese es el plan de tratamiento para gestionar esta crisis, ¿no? Y esto es lo que hicimos. El negocio se podía salvar. Efectivamente, aquí estamos hablando de muchísimas clínicas, muchísimos profesionales que han hecho un trabajo fenomenal durante 25 años. Sí, la cúpula supuestamente ha cometido irregularidades, la justicia tendrá que, efectivamente, pues, ver qué sucede con ellos, pero lo que es Vitaldent como tal, pues a lo mejor sí que efectivamente se podía salvar. ¿Y cómo? Pues haciendo un stakeholders map clarísimo, es decir, cuáles son nuestros públicos de interés prioritarios, es decir, los pacientes, después los consumidores, después los ciudadanos en general, los franquiciados, y así hasta llegar a los fondos de inversión. Perfecto. ¿En qué territorios de conversación se están moviendo? ¿Qué canales de comunicación tenemos que tener en cuenta? ¿Qué narrativa tenemos que usar para llegar a ellos? Sobre todo, la palabra es personas, escucha, relato, narrativa. Y aquí vemos como, por ejemplo, el tema del 16 de febrero del 17, perdón, es cuando estuvo este asunto y es cuando vimos especialmente llamativo el hecho de que se viralizó muchísimo el problema. Luego, lógicamente, cogió cifras normalizadas, según la campaña de Gauss que vimos, y ahí efectivamente se normalizó el asunto, se trabajó esa estrategia de comunicación, que, repito, hay que trabajarla siempre cada día, hay que pelearlas cada día, hay que ser preventivo y no dejar todo para el último día. Y aquí hay unos conceptos que yo dije antes también, que son importantes, como el tema del corto plazo, es decir, el storytelling que vamos a decir, pero antes tenemos que haber diseñado nuestro propósito, es decir, nuestro querer ser reputacional, nuestro relato a largo plazo, y el medio plazo tiene mucho que ver con el hacer, es decir, ¿qué decimos? El storytelling. ¿Qué hacemos? El story doing. ¿Y qué queremos ser? Es la visión a largo plazo de propósito que a veces se traduce en story feeling, que llaman algunos, que es ya la conexión absoluta con los públicos de interés, porque, por ejemplo, como Apple, que hagan lo que hagan, probablemente te vas a seguir comprando el iPhone 20, porque crees en ellos, porque ya has superado cualquier barrera. Siempre decimos que el tema reputacional, lo más importante, el indicador más importante es el consumidor final. Si el consumidor confía en ti, lo que hay en medio, es decir, la publicidad, los medios, cuenta menos, cuenta poco, relativamente. Si el usuario directo sigue confiando en ti, algo estarás haciendo bien también, más allá de que tengas mala o buena prensa, por supuesto que ayuda, pero no es fundamental en todos los casos, ¿no? Voy a aludir rápidamente al tema de VIP. Depende cómo vamos de tiempo, pues no mucho, pero vamos a poner un poquito os recapitulo rápidamente. La crisis de BP probablemente sea la gestión de crisis más importante, de lo que no se tiene que hacer, lógicamente, que ha ocurrido en lo que yo pues llevo trabajando, básicamente, casi 15 años. Entonces, ¿qué pasó? Porque básicamente tenían un buque en el Golfo de México, desprendió unos hilillos, que eso nos recuerda a otras cosas que hemos tenido en España, y el presidente de BP, estaba jugando al golf. Bien, señor, está pasando esto. Perfecto. Eso pasa muchas veces, no te preocupes. Yo voy a seguir jugando y terminando mi partido. Perfecto. Cuando terminó el partido, pues aquello ya empezó a complicar. Hubo ya intentos de rescatar esa nave que quedó impactada, tratar de enmendar lo que había sucedido y se fue complicando todavía más. Para no detenerme demasiado, os pongo este vídeo y si se demora mucho, ahora os aviso. Edu, perdona, el problema es que no se oye. ¿No se oye? No, Ah, qué pena. Yo lo claro. oigo súper alto. Lo tengo a tope. Vale, si no se oye, pues nada, no se oye. Básicamente, bueno, lo dejo puesto, aunque no se oiga, y os voy contando. Porque esto básicamente recrea cómo es la crisis de BP
con los cortapisas y, digamos, las estrategias en mano que fueron implementando. Es bastante ilustrativo y fijaos como primero se cae un café, intentan poner un remedio que no funciona, luego se va a caer otro café y consiguen olvidar la mesa llena de café y de desperfectos 24 horas después, y es un despropósito absoluto, que es justo lo que pasó en BP aquel infausto día, ¿no? Básicamente quedó así. No. Así. Un desastre, básicamente, es lo que ocurrió. Seguramente os acordáis de este caso, de los Panama Papers, cuando el primer ministro de Islandia pues se fue sin prepararse, lógicamente, una gestión de crisis, que él sabía que le podían preguntar de esto, no se preparó, y a ver si se oye y si no lo cuento. Nada, ¿No? no. Nada. Ah, qué pena. No ha habido su... Vale, vale. Bueno, pues nada. No se oye. Bueno. A lo mejor es que tienes una opción para el audio de las presentaciones. Desconozco, ¿eh? Yo Pero, también. Me pillas ahí. ¿sabes? Me Pero a pillas. veces sí que ocurre que tu voz va por un lado, pero la presentación necesita como que se le active o se le Claro. autorice. Puede ser Bueno, eso, ¿eh? vale, bueno, básicamente el tipo, lo dejo puesto, Pablo. Le quito la voz yo porque si no, no puedo hablar. El tipo, lo que pasó fue es que realmente no se preparó nada, o sea, no se esperaba que le preguntaran el tema de los Panama Papers y se levantó precisamente como ejercicio de defensa de comunicación no verbal. Se levantó pues para poner una barrera ya con el periodista como diciendo, este escenario, este juego no me interesa, no va bien la cosa. Además, sabía que le estaban grabando por otro lado, pero él confiaba que a lo mejor esto no saliera. Bueno, efectivamente salió porque Islandia son muy transparentes y salió y lógicamente pues tuvo sus consecuencias, ¿no? Y esto es un claro ejemplo, básicamente lo he querido poner por eso, de que no se puede ir uno a una entrevista y sabiendo que tiene una potencial crisis, aunque el otro crea que es más tonto que él, no es el caso, sin haberte preparado unos Q&A, unos mensajes clave y unas preguntas y respuestas muy claras, ¿no? Ah, perfecto, vale. Que recibo algún chat y a veces si no hablo es por eso. Vale. Esto no se va a oír. Ya me adelanto yo. Anticipación. Esto es uno de los directivos de Volkswagen. Sabéis que Volkswagen fue acusado de, pues digamos, de negligencia y de mentir para sus usuarios por las emisiones de CO2, los índices de CO2 de sus vehículos. Efectivamente, es un ejemplo de cómo se reconvirtió Volkswagen a ser hoy uno de los máximos apostadores en posicionamiento de vehículo eléctrico de Europa. No sé si del mundo, me atrevo a decir que sí, porque ellos han invertido 13.000 millones de euros en posicionar el vehículo eléctrico. Fijaros que ya están saliendo el ID3, el ID4, etcétera, etcétera, que son vehículos de altas prestaciones ya de Volkswagen, 100% eléctricos. Están tomando la delantera y la están tomando precisamente porque ellos asumieron el error y le dieron la vuelta a la tortilla. Es un ejemplo de superación, de gestión de reputación a largo plazo y de cómo ellos han tenido interiorizado presente este problema. No lo obviaron, no lo apartaron y dijeron, no, no vamos a cambiar ni siquiera ni el logo ni nada. Somos Volkswagen, hemos cometido un error y vamos a demostrar cómo vamos a cambiar la situación. Y a mí realmente me tiene impresionado. Es decir, 13.000 millones de euros en vehículos eléctricos, es decir, lo tienen claro. Perdonado. O sea, a mí este ejemplo me encanta. Esto no lo voy a poner ya directamente, pero bueno, le doy al play. Básicamente es cuando las piezas de los medios de comunicación, aquí este señor, este portavoz, vino a decir, ¿os acordáis en su día del Madrid Arena? Que hubo víctimas mortales y al final se supo que hubo negligencia de aforo, ¿vale? Aquí las piezas que estaban poniendo todos los medios de comunicación iban en sentido de que
No, pues realmente la empresa cumplía el aforo, parece ser que le dieron el paper del director de comunicación de crisis de la empresa organizadora del evento y lo tomaron por bueno. Luego se demostró que no, con lo cual los medios de comunicación que compraron esta pieza o esta versión quedaron fatal, incluido Televisión Española, ¿no? Esto fue totalmente, lo que viene a decir aquí es, esto aquí no han incumplido nada, esto está todo bien, ha muerto gente, pero estos lo han hecho bien. Parecía un vocero, que no era el caso, parecía un vocero de la empresa de gestión de eventos, ¿no? Y este ejemplo, que por desgracia tampoco podéis escuchar, pero lo digo yo, habla en inglés, pero de todas maneras, básicamente es un ejemplo muy importante de cómo en plena gestión de crisis, es decir, tenemos una crisis en el aeropuerto de Heathrow y en este momento, supongo que lo tendrían a nivel protocolarizado en los planes de prevención y gestión a los que aludo continuamente, tenía que dirigirse al público final, a los usuarios del aeropuerto de manera directa, diciendo, ha pasado esto, os pido por favor que no vengáis porque no voy a poder atender. A mí esto me parece un ejercicio de transparencia y de valentía tremendo, con lo cual a mí esto me genera certidumbre, credibilidad y lógicamente si soy un usuario que va a coger un avión, no lo cojo, porque además vemos que está súper acreditado, la fuente que lo emitió obviamente también, y es un ejercicio de aprendizaje de gestión de crisis in situ en el momento a la hora de abordar un problema como este. Quizá mi familia y yo lo hubiésemos echado en falta de Iberia en los días de la nevada de enero, que no tuvimos esto de esta compañía de British, en el puerto de Heathrow, y nos hubiese encantado que eso, nos hubiese dicho alguien de Iberia, mira, no venid, pasa esto, hasta mañana no vamos a hacer nada. Pero bueno, vivimos in situ ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto, aquí no hace falta que le dé al audio, pero acordaros de estas imágenes, lo voy contando mientras hablan. No es, lógicamente, la famosa crisis de United Airlines, que es aquella en la que un usuario músico que tocaba la guitarra, pues realmente los trabajadores de United le tiraron la guitarra al suelo, se la rompieron por error y luego le estuvieron dando vueltas y dijo de hacer un vídeo viral que le llegó hasta Obama y al Papa sobre cantando un poco, como era artista y tal, cantando un poco sobre el tema de las canciones de cómo me han roto la guitarra United y tal, ¿no? Se hizo viral, fue espectacular. Este vídeo, que lo voy a poner de nuevo, es otro, y no mucho después que aquella crisis, donde sacó United a un pasajero por tener overbooking. Y lógicamente, al igual que pasó con la crisis anterior, la bajada de acciones de inversión fue espectacular. O sea, es decir, relación directa, daño reputacional, inversión afectada. Aquí me suena un temporizador y ¿saben por qué? Pues porque soy muy riguroso con el tiempo y básicamente pues me lo he tomado en serio para hacer los minutos. Ya termino. Esta crisis hablamos de WannaCry, que os sonará también, que es como la Agencia Nacional de Seguridad, Agencia Nacional de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, digamos un malware, un ransomware se metió, se infiltró gracias a un empleado y afectó a muchísimos sistemas de Windows XP, afectando lógicamente, impactando en muchísimos países y numerosas organizaciones, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que al final un empleado tenemos que cuidarlo porque al final ellos son los que representan realmente la cultura de valores, son, digamos, el público de interés más importante que tenemos en la organización, más incluso los clientes, porque ellos al final son el altavoz externo que propaga los mensajes y el relato reputacional. El mismo que dice el CEO, el mismo que dice la persona que coge el teléfono todas las mañanas, tienen que tener el mismo relato reputacional, sentido de pertenencia, desde el proceso de inducción hasta la finalización del mismo, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Que toda la comunicación interna es externa, es cierto. Y al final no me quiero ir tampoco ya por acabar de decir esta frase que conoceréis muy probablemente, ¿no? Es decir, que cuesta 20 años construir, andamiar una reputación y en solo 5 minutos pues la destruimos. Y eso es un mensaje que yo creo que recoge un poco todo el sentido de este encuentro que hemos tenido y yo con mucho gusto pues he estado encantado de participar, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias
y si queréis, pues abrimos el turno de preguntas. Yo dejo de compartir pantalla, ¿vale? Bueno, Eduardo, muchísimas Qué gracias. pena que no se haya escuchado bien algunos vídeos, pero bueno, he tratado de ser el doblador. Sí, has hecho una buena locución. Además, como eran súper conocidos todos, pues no nos ha costado. Exacto. No nos ha costado seguirte. Qué Tenemos bien. unos minutos para preguntas. En el chat ahora mismo no hay ninguna pregunta volcada. Mientras os animáis Vale. y si queréis pedís la palabra. Yo tenía apuntadas 4 preguntas, reflexiones por la última porque no nos da tiempo. Y tiene que ver con la figura del portavoz. De hecho, en todos los vídeos que has puesto, en muchos de ellos, en todos no, había una persona que hablaba en nombre de la organización o de la marca afectada. Sí. En muchas ocasiones sabes que se entiende que tiene que ser el CEO o el máximo responsable el que dé la cara, pero en otras parece que debe ser una persona que técnicamente entienda sobre el problema, sobre la materia y sobre todo que tenga esa sensación de confiabilidad para los clientes, como en el caso de British Airways. Yo creo que fue muy buena puesta en escena que el técnico de allí, ¿no? Del Sí, propio a mí me atención a encantó. pasajeros, como dices, con el chaleco, es decir, que se le ve que es una persona que trabaje allí, hiciese directamente esa petición. Entonces, ¿cuál que es tu opinión acerca de la figura del portavoz en cuanto a la idoneidad de un perfil y otro? Y también la necesidad de que haya una formación continua, ¿no? Unos ensayos para que esa persona esté adecuadamente preparada. Sí, mira, no hay un modelo concreto, Eva, de decir siempre tiene que ser el DIRCOM, el portavoz de la organización. No necesariamente, depende de la compañía, depende también de las circunstancias. Pero hay que tener en cuenta que el DIRCOM obviamente tiene que ser una persona locuaz y que tenga los atributos y las aptitudes necesarias para desempeñar el rol de vocería o de portavocía. Tengo los dejes latinos todavía. El tema es, depende qué trascendencia tenga la crisis, depende de qué estemos hablando y de qué impacto y alcance puede llegar a tener, quizás sea mejor. Por eso nuestra profesión a veces es tan complicada, porque una cosa es la teoría y lo que estamos aprendiendo y sabemos, y otra cosa es interpretar la inteligencia social del momento para la toma de decisiones adecuada. Por eso es casi artesanal lo que hacemos. Es decir, saber leer muy bien la situación, saber leer las circunstancias de cada empresa y al final es interpretar la realidad y tomar las decisiones adecuadas. Por ejemplo, yo he visto de todo. He visto cómo una empresa se le puede afectar desde un punto de vista pues, medioambiental y de una trascendencia ya pues, que afecta incluso contrariamente a los lineamientos gubernamentales y hay que salir el CEO de la compañía, ahí no puede haber otra persona, porque a lo mejor ya encarna todos los valores de la organización, pero es una crisis relativamente mediana, quizá, te puedo poner un ejemplo, pues que ha habido una negligencia y tal, y ahí puedes apartar también la figura del CEO por blindaje reputacional y sacar a colación al DIRCOM. Te estoy poniendo ejemplos, pero habría que analizar cada caso. O sea, depende. Sí. La conclusión es que case by case. Correcto. Vale, tenemos 2 preguntas, te las voy a lanzar las 2 para poderle dar respuesta por lo menos a estas 2 personas. Miquel básicamente dice que los ejemplos todos tienen que ver con grandes corporaciones, que nos desciendas esto a una pyme, ¿vale? Donde podemos tener nuestra observación continua, ni tantos perfiles. ¿Qué recomendaciones darías? Y Andrés nos dice qué pasa con los influencers, que bueno, parece que tienen mucho más peso que la figura de un embajador de marca elegido por la organización y trabajado, y parece que estamos más expuestos, ¿no? más desprotegidos. Pues también un poco qué valoración haces y cómo podemos ser proactivos y blindarnos frente a estas situaciones. Sí, mira, respecto a Miquel, los ejemplos son de grandes empresas porque son conocidos básicamente por todos para que nos sonaran, pero es extrapolable perfectamente a cualquier pyme, porque al final el concepto de la prevención es el mismo concepto que tenemos que aplicar en nuestro día a día en nuestras empresas. Yo también tengo una pyme, más bien micro pyme, y también tengo que ejercer estos riesgos, identificarlos, ver qué me puede ocurrir o no. No importa el tamaño, importa la proactividad, importa la capacidad de tener en cuenta estos temas. Lo digo porque bueno, coincidimos seguramente muchos. Siempre dejamos todo para el final y al final, pues, valga la redundancia, nos pasan cosas y tenemos que atender esto de una manera reactiva siempre. Es decir, como seguro que habéis leído Sun Tzu en el arte de la guerra, toda batalla se gana antes de librarse. Siempre hay uno que está por encima de otro en cualquier contienda. En este caso, lo digo porque si ya vamos a calzón quitado, y perdonen el término,
cuando ya empieza una crisis, ya siempre vamos a ir a remolque, ya siempre estamos en una posición de negociación a la baja, de desventaja. Si nos anticipamos, siempre podemos estar, no por encima, pero por lo menos al mismo nivel de tratar de mitigar el problema. Y el tema de los influencers, perdón, soy bastante reacio con el tema de los influencers. Me gusta mucho utilizarlos pues para vender, por ejemplo, retail y algunas cosas, pues que, bueno, pues ropa, estas cosas, tal. Pero yo no confiaría el endosamiento de los valores reputacionales de mi firma, de la marca, a un influencer que pues puede tener sus intereses y, bueno, y, pues igual que cualquier empresa, pues puede ser egoísta o no. Es decir, y ahí yo veo un riesgo asociado al endosamiento. Hay que analizar, lógicamente, no todos los influencers son iguales, pero hay que analizar muy bien qué influencer es, qué trayectoria tiene y que si nos va a dejar tirados en el camino o nos va a crear, por otro lado, un daño reputacional. Como ha pasado con los futbolistas, por ejemplo, que, bueno, a Neymar se le paga una millonada por parte de una empresa deportiva y Neymar comete errores sociales pues, de sus fiestas y estas cosas y su nombre está asociado a la marca. Y una empresa pequeña igual, si tú confías en un influencer X y comete ciertas imprudencias, pues estás dañado con él. Él a lo mejor saldrá, pero tú estás dañado porque tú has confiado en él. Yo soy muy reacio a los influencers y yo creo que es una moda a quedar o no. Yo ahí no me atrevo a pronunciarme. Yo, si me permites, Eduardo, completo el comentario que hace Andrés, que habla de que normalmente no hay una cláusula que adecuadamente regule esto. Es cierto, ¿no? El crecimiento del papel de los influencers ha sido tan rápido que no ha dado tiempo a regular la relación de las marcas con los influencers. Es recomendable, y nosotros así lo hacemos, incluir cláusulas incluso penales en caso de que una actuación, un comportamiento personal en su ámbito personal o incluso durante la intervención, la interacción con nuestra marca en las redes se salga de lo establecido y genere un daño a la imagen, un daño reputacional. No es habitual, Andrés, pero sí cada vez se está incluyendo más precisamente por los casos que van surgiendo y porque se va aprendiendo sobre la marcha a que es una nueva fórmula, porque todo esto cae dentro del entorno de la ley de publicidad, no es más que una forma más de publicidad, pero por no estar recogida y por no haber una experiencia previa, pues hemos ido un poco por detrás, pero yo coincido contigo. Caterina hace una reflexión que viene un poco a apuntar a lo que has dicho de trabajar el terreno antes, ¿no? Para sembrar, para recoger, y es tener una buena relación con los medios, que un poco pues a lo mejor te dan una segunda oportunidad o te dan la posibilidad de que te expliques, no te prejuzgan o no, o se mantienen neutros medianamente, aunque haya algo muy, muy noticiable. Sin duda, yo creo que no sí. solo los medios, ¿no? No solo los medios. Los amigos antes de la fiesta. Eso es un concepto de verdad que es interesante practicarlo. Es decir, vamos a trabajarlo con los medios, pero también con los reguladores, también con, digamos, hasta la competencia. Tenemos que interactuar en todas esas conversaciones que se producen que nos pueden afectar al entorno. Al final, cuando hablamos de sostenibilidad y de licencia social para operar y estos términos, hablamos de la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Entonces nos interesa tener una buena relación con nuestro entorno, nuestros públicos de interés, no solo clientes. Hay muchos. No hay ninguna pregunta más. Yo antes de acabar y que nos tomamos 3 minutos más sobre el tiempo, de las cosas que tenía apuntadas a hablar contigo, es la figura del cisne negro, ¿vale? En este mapa de riesgos que tú has comentado, pues lo menos probable, pero lo más impactante, pues era algo que a veces ocurría de vez en cuando, era como lo sorpresivo. Pero precisamente por lo cambiante que es todo y la incertidumbre, mirar si no dónde estamos aquí manteniendo esto online sin podernos ver y abrazar, cada vez esos cisnes negros son más habituales. Entonces hay voces que dicen, bueno, ¿para qué vamos a hacer el esfuerzo de todo ese estudio y planificación si al final toda la previsión no ha servido porque ocurre lo que era menos probable y más impactante? ¿Qué dirías tú acerca de esto? ¿Cómo les convencerías de que merece la pena trabajar este mapa de riesgos? Mira, es como todo, cuanto más preparado estás, mejor. Es decir, aquí la clave es identificar bien esos riesgos. Los cisnes negros tienen que estar perfectamente identificados, igual no en el nivel de probabilidad de impacto que yo decía antes, pero sí tenerlos reflejados con un plan de tratamiento adecuado. El otro día, bueno, hace unos meses estuve trabajando un plan de riesgos precisamente con un cliente y ahí vimos cómo había 24 riesgos. De los que parecía que tenían 100, 200, muchísimos riesgos asociados. No, al final se agrupan y se identifican 24. Y en esos 24 hay 24 planes de tratamiento. Muchos de ellos son transversales, porque bueno, hay que hacer un plan de no sé qué que afecta a estos 3 riesgos.
y ahí van reflejados. Pero siempre todos los cines negros y los blancos están contemplados en el plan de tratamiento. Es mi forma de verlo. Lógicamente, cada maestrillo tendrá su librillo y no es una ciencia exacta, más bien artesanal. Pero es un poco mi opinión. No, yo coincido contigo, ¿no? La famosa afirmación de que el coste de la no información es mucho mayor que el coste de la información en sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más para cumplir con el tiempo, agradecemos a Eduardo haber compartido todo esto, ¿vale? Con el tiempo, muy bien. Y sin duda, bueno, pues creo que ha quedado sobre la mesa que es un importante, que es un tema en crecimiento del que nos tenemos que ocupar todos, transversal, porque en la organización todos al final impactamos en la reputación y en la gestión, desde el que coge el teléfono cuando hay una gestión, exacto, hasta la máxima dirección, el CEO y por supuesto los DIRCO. Y seguiremos trabajando sobre esta materia y volveremos a contar con Eduardo en alguna otra ocasión seguro. Cuando queráis. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. No, a ti. Y cuidaros mucho, por favor, que ya queda menos para el final del túnel. Muy bien, gracias a todos los que habéis asistido. Saludos.